Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy. Porque el tema que les traigo es simplemente épico. Ya saben, de esos que te dejan con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en el universo de Beso épico Andei Kerem. Sí, el beso, el momento, la escena de Love is in there que enloqueció a todo el mundo. Para los que no me conocen, soy Tu Nombre, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con las series turcas, las telenovelas, las historias de amor que nos hacen suspirar y, por supuesto, a analizar a fondo a nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, prepárense para un viaje alucinante, porque vamos a revivir ese instante mágico, a desmenuzar cada detalle, a sentir nuevamente la emoción que nos provocó, y a entender por qué este beso en particular se convirtió en un hito, en un antes y un después. Así que, antes de que empecemos a hablar del beso en sí, del contexto, de la química entre Andercel y Kerem Bürsin, del impacto en la serie, y de todo lo que rodeó este momento, quiero pedirles algo. Suscríbanse al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido fresco, entretenido y lleno de información que les va a encantar. Y claro, para que juntos podamos seguir disfrutando de estas historias que nos apasionan. Ya saben, únanse a la familia. Los espero. Bueno, ahora sí. Vamos a lo que nos truje Chencha, o mejor dicho, a lo que nos trajo Andei Kerem. Love is in there, o Senkalkam en turco, fue un fenómeno global. La serie, con su trama romántica, sus paisajes espectaculares, su moda y, sobre todo, la innegable conexión entre sus protagonistas, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y, claro, el beso del que vamos a hablar hoy fue la cereza del pastel, el momento culminante que todos estábamos esperando. Pero, ¿por qué este beso en particular fue tan especial? ¿Qué lo hizo tan diferente a otros besos en la pantalla? La respuesta no es simple, pero vamos a desglosarla juntos. Y, como buena fan de las series turcas, y experta en la materia, estoy aquí para guiarles en este análisis profundo y detallado. Prepárense para sumergirnos en el universo de Eda y Serkan. Asterisco el contexto, la construcción de la expectativa, el arte de la anticipación asterisco. Para entender realmente la magnitud del beso, es crucial analizar el contexto. Love is in there no fue solo una serie que mostraba una historia de amor, sino que fue una construcción magistral de la expectativa. Los guionistas, los directores, todos los involucrados en la producción entendieron que la anticipación es una herramienta poderosa. Desde los primeros episodios, la serie nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat como polos opuestos. Eda, una joven soñadora y llena de vida, con un espíritu indomable; Serkan, un arquitecto exitoso y pragmático, con una coraza de frialdad. La premisa inicial, un acuerdo falso que se transforma en algo más, fue el punto de partida para una relación llena de tensión. El tira y afloja entre Eda y Serkan fue el alma de la serie durante la primera temporada. Los coqueteos sutiles, las miradas que lo decían todo, los momentos de cercanía interrumpidos por el orgullo o las dudas, todo esto alimentaba la llama de la expectativa. Los guionistas fueron expertos en jugar con la tensión sexual, creando momentos que nos mantenían al borde del asiento. Recordemos las escenas en las que Serkan se preocupaba por Eda, las veces que la defendía, las miradas robadas llenas de deseo. Cada uno de estos momentos era un ladrillo más en la construcción del edificio de la anticipación. La serie entendió que la espera es parte esencial de la historia de amor. No podían simplemente llegar al beso en el primer capítulo. Tenía que haber una evolución, un proceso de enamoramiento, una justificación emocional. Además, la serie utilizó otros recursos para aumentar la expectativa.
Los avances de los capítulos, con pequeñas escenas que revelaban pistas sobre el futuro de la relación, nos mantenían enganchados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones sobre lo que iba a pasar. Los fans comentaban, analizaban, y compartían sus expectativas. La serie generó una comunidad de seguidores que vivían y respiraban Love is in the air. Otro aspecto importante fue la construcción de los personajes. Eda y Serkan no eran personajes perfectos. Tenían sus defectos, sus miedos, sus inseguridades. Esto los hacía más humanos, más cercanos al público. A medida que la serie avanzaba, veíamos cómo ambos personajes se iban transformando, cómo aprendían a confiar el uno en el otro, cómo se dejaban llevar por sus sentimientos. El conflicto central de la serie, el acuerdo falso, también jugó un papel fundamental. Este acuerdo, que empezó como una estrategia para ambos personajes, se convirtió en una barrera que dificultaba la relación. El secreto, las mentiras, las dudas, todo esto creaba una tensión que se liberaba en momentos como el beso. En resumen, el contexto fue crucial. La serie construyó la expectativa de manera magistral, utilizando una combinación de factores: la tensión sexual, la evolución de los personajes, el conflicto central, los avances de los capítulos, y la creación de una comunidad de fans apasionados. Este trabajo de construcción fue lo que hizo que el beso fuera tan impactante. No fue solo un beso, fue la culminación de meses de espera, de emoción, de anhelo. La ejecución, la perfección detrás de la cámara. Una vez que la serie nos había preparado para el momento, llegó la ejecución. Y aquí, la dirección, la fotografía, la música y la edición jugaron un papel fundamental. La ejecución fue impecable, orquestada a la perfección para maximizar el impacto del beso. La dirección fue clave. El director supo crear la atmósfera perfecta para el beso. La escena fue filmada en un lugar romántico, con una luz tenue que creaba un ambiente íntimo. La cámara se movió con fluidez, capturando cada detalle, cada emoción. Vimos los gestos de Hande y Kerem, las miradas de deseo, la tensión que se acumulaba. La dirección supo crear una narrativa visual que complementaba a la perfección la historia de amor. La fotografía fue otro elemento clave. Los encuadres, la iluminación, los colores, todo estaba cuidadosamente pensado. La fotografía creó una atmósfera romántica y sensual, que intensificaba las emociones. Los primeros planos de los rostros de Hande y Kerem nos permitieron apreciar la intensidad de sus sentimientos. La fotografía supo capturar la belleza de los actores, la magia del momento, y la esencia de la historia. La música fue el ingrediente secreto que elevó la escena a otro nivel. La música acompañaba, intensificaba, y realzaba el momento. La elección de la banda sonora fue perfecta. La música se fundía con las imágenes, creando una experiencia audiovisual inolvidable. La música nos hacía vibrar, nos emocionaba, nos transportaba a un mundo de amor y pasión. La edición fue el último elemento clave de la ejecución. La edición supo crear el ritmo perfecto para el beso. La duración de la escena, los cortes, los movimientos de la cámara, todo estaba cuidadosamente medido. La edición supo mantener la tensión, aumentar la emoción, y crear el momento perfecto. La edición fue la que nos permitió disfrutar del beso en toda su magnitud. En resumen, la ejecución del beso fue una obra de arte. La dirección, la fotografía, la música y la edición trabajaron en armonía para crear un momento inolvidable. La escena fue filmada con maestría, capturando cada detalle, cada emoción. La ejecución fue lo que convirtió el beso en un hito, en un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que vimos Love is in the air. Hande y Kerem, la química que traspasó la pantalla. Ahora bien,
no podemos hablar del beso épico sin hablar de Andercel y Kerem Bürsin. La química entre ellos fue el ingrediente secreto que hizo que el beso fuera tan especial. Su conexión era palpable, evidente, innegable. Se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada que se cruzaban. La química entre los actores es un elemento crucial en cualquier historia de amor. Pero en el caso de Hande y Kerem, la química fue algo más que eso. Fue una conexión profunda, una sintonía que iba más allá de la actuación. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se entendían, que se complementaban. La química entre ellos no se limitó a las escenas románticas. También se manifestaba en las escenas cómicas, en las escenas dramáticas, en las escenas cotidianas. Hande y Kerem supieron crear una dinámica de pareja creíble y convincente. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se apoyaban mutuamente, y que se divertían. Su química se basaba en varios factores. Primero, la confianza. Hande y Kerem confiaban el uno en el otro. Se sentían seguros y protegidos. Esto les permitió ser más auténticos y expresivos. Segundo, el respeto. Se respetaban como profesionales y como personas. Se escuchaban, se valoraban, y se apoyaban mutuamente. Tercero, la admiración. Se admiraban como actores y como personas. Se inspiraban mutuamente. Pero la química no es algo que se pueda forzar. Es algo que surge de manera natural, espontánea. Y en el caso de Hande y Kerem, la química surgió de manera natural. Se conocieron, se gustaron, y conectaron a un nivel profundo. Su conexión traspasó la pantalla y se sintió como algo real, como algo genuino. En el momento del beso, la química entre ellos explotó. La intensidad de la escena, la emoción, la pasión, todo se juntó en un instante. El beso fue largo, apasionado, lleno de sentimientos. No fue un simple roce de labios, fue una declaración, una confirmación, una explosión de amor. La química entre Hande y Kerem fue lo que hizo que el beso fuera tan impactante. Su conexión genuina hizo que la escena fuera creíble y convincente. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar, nos hicieron sentir emociones que solo el arte puede provocar. Asterisco asterisco el beso, la explosión de sentimientos asterisco asterisco. Y llegamos al momento cumbre. El beso. Ese instante que todos estábamos esperando. El beso que enloqueció al mundo. El beso que se convirtió en un ícono de la televisión turca. El beso de Hande y Kerem en Love is in the air fue mucho más que un simple beso. Fue una explosión de sentimientos, una liberación de la tensión acumulada, una confirmación de lo que todos sabíamos: Eda y Serkan estaban enamorados. El beso fue largo, apasionado, lleno de ternura y deseo. Se besaron con las emociones a flor de piel, como si el mundo se detuviera en ese instante. No hubo prisas, no hubo dudas. Solo dos almas que se unían en un abrazo eterno. La cámara capturó cada detalle, cada gesto, cada emoción. Vimos la sorpresa, la duda, el deseo, y finalmente, la entrega. Vimos cómo se entregaban el uno al otro, cómo se fundían en un solo ser. El beso fue la culminación de meses de espera, de coqueteos, de miradas, de roces. Fue la recompensa a la que aspirábamos todos los espectadores. Fue el final feliz que todos anhelábamos. El beso fue un momento mágico, un momento que nos hizo vibrar, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que vimos la serie. Pero, ¿qué hizo que este beso en particular fuera tan especial? Asterisco 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 autenticidad asterisco asterisco la conexión entre Hande y Kerem era tan fuerte que se sentía real. No era solo una actuación, era como si se hubieran enamorado de verdad. Y eso,
mis queridos, es algo que el público percibe y valora. Queremos creer en el amor, queremos ver una historia real, y ellos nos lo dieron. Asterisco 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 emoción asterisco asterisco el beso fue el clímax de una larga y compleja historia. Habíamos invertido tiempo y emociones en la serie, y ese beso fue la recompensa, el final feliz que todos anhelábamos. Asterisco 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 impacto en la cultura popular asterisco asterisco el beso se convirtió en un meme, en un tema de conversación, en un símbolo del romance en la televisión turca. Todo el mundo hablaba de él, lo comentaba, lo analizaba. Se convirtió en un fenómeno viral. Asterisco 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 belleza estética asterisco asterisco la escena fue filmada de manera impecable, con una iluminación perfecta, con una atmósfera romántica. Todo se unió para crear un momento visualmente impactante. Asterisco 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 intensidad asterisco asterisco el beso no fue tímido. Fue un beso con pasión, con entrega, con la certeza de que ese era el inicio de algo grande. Asterisco 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 el final de la espera asterisco asterisco después de meses de anticipación, el beso cumplió todas las expectativas, ofreciendo una gratificación instantánea a los espectadores. Asterisco 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 el simbolismo asterisco asterisco más allá de un simple beso, representó la resolución de conflictos, la aceptación de sentimientos y el comienzo de una nueva etapa en la vida de los personajes. El beso de Hande y Kerem en Love is in the Air no fue solo un beso en una serie de televisión. Fue un momento cultural, un símbolo del romance, una declaración de amor, y una muestra de la poderosa conexión que pueden crear dos actores. Fue un momento que nos hizo creer en el amor, que nos hizo soñar y que nos dejó un recuerdo imborrable. Asterisco asterisco el legado, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Después de ese beso, la serie siguió, y la historia de Eda y Serkan continuó. Pero, ese beso, esa escena en particular, quedó grabada en la memoria de todos. Y, como ya sabemos, la vida imitó al arte. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, lo que solo sirvió para confirmar la magia que existía entre ellos y para consolidar el impacto de ese beso épico. El éxito de Love is in the Air y, por supuesto, de ese beso, impulsó la carrera de Hande y Kerem a nivel internacional. Se convirtieron en ídolos, en referentes de la moda, en embajadores de la cultura turca. El beso fue un trampolín para ambos, que les abrió puertas y les permitió crecer como actores y como personas. Pero, más allá del éxito profesional, el beso también representó algo más. Representó la capacidad del arte para conectar con las emociones humanas más profundas. Representó la importancia de creer en el amor y de perseguir nuestros sueños. Representó la magia de la televisión y el poder de las historias bien contadas. El legado de ese beso trasciende la pantalla. Marcó un antes y un después en la televisión turca y en la industria de entretenimiento en general. Asterisco asterisco este beso cambió la forma en que el público percibía las series turcas, impulsando la popularidad de estas producciones a nivel mundial. Asterisco asterisco también asterisco asterisco elevó los estándares de calidad en cuanto a producción, guión, dirección y actuación. Asterisco asterisco. El beso, como un elemento icónico, se convirtió en un ejemplo de cómo crear una escena que capturase la esencia del amor y la pasión. Ha sido asterisco asterisco analizado y estudiado por críticos y expertos en la industria asterisco asterisco, sirvien. Do de referencia para futuras producciones. Además, asterisco asterisco inspiró a muchos a creer en el amor y en las segundas oportunidades, asterisco asterisco mostrando que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. El beso de Hande y Kerem en Love is in the Air es un momento épico, un momento inolvidable, un momento que merece ser recordado y celebrado. Y es algo que, estoy segura, muchos de nosotros seguiremos reviviendo una y otra vez. Asterisco asterisco conclusión, un beso que cambió la historia asterisco asterisco. En resumen, hoy exploramos a fondo el icónico beso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Love is in the Air.
Vimos el contexto, la química, la ejecución, el impacto en la cultura popular, y el por qué este momento se convirtió en un fenómeno global. Analizamos cómo la serie construyó la expectativa, cómo la dirección y la fotografía contribuyeron a la magia, y cómo la conexión genuina entre los actores lo hizo todo aún más especial. Revivimos la emoción, la pasión y el amor que este beso nos transmitió a todos. El beso de Hande y Kerem no fue solo un beso. Fue la culminación de una historia de amor, el resultado de una construcción perfecta, y la muestra de una química inigualable. Fue un momento que nos hizo creer en el amor, que nos hizo soñar, y que nos dejó un recuerdo imborrable. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero antes de irnos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué sintieron cuando vieron ese beso por primera vez? Cuéntenme todo. Y, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones. Así no se perderán nada. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao, chao.